¿Tienes un negocio sostenible en el tiempo? ¿Hasta qué punto estás innovando en él? ¿Piensas que se pueden hacer las cosas de un modo diferente? Si te interesan esta y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo mejorar los resultados del negocio, de nuestro negocio, vamos a trabajar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Transformación del modelo de negocio a través de la innovación. Y como ya es habitual, nos gusta entrar en materia con 3 claves que entendemos que son importantes. La primera de ellas sería la de trabajar una estrategia. Como suelo decir, si dejas las variables al azar, tendrás resultados al azar. Si en cambio tienes un modelo de negocio bien trabajado, en el que tienes claro cuál es tu segmento de clientes, qué valor estás aportando, a través de qué vías te quieres comunicar y demás áreas trabajadas, pues es mucho más probable que tus resultados se acerquen a aquello que tú quieres conseguir. Segunda clave, hablaría de innovación. Y a día de hoy yo creo que ya no es una opción, sino es una necesidad, porque probablemente estamos en la era de la humanidad que los cambios son más rápidos y son más importantes. Por eso es fundamental tener flexibilidad y estar en constante innovación y adaptándonos al medio y a nuestros potenciales clientes. Y tercera clave, la de tener una filosofía coherente dentro de la empresa, porque muchas veces hablamos de innovación, pero si no hay una estrategia y además hay una filosofía que vaya acompañado, que las personas que forman parte de la organización están alineadas con ellas, difícilmente esta estrategia y esta metodología de innovación podamos llevarla a cabo. A modo de síntesis, las 3 claves de las que hablaríamos sería la de tener una estrategia, en primer lugar, segundo lugar, tema de innovación y en tercer lugar, tener una filosofía coherente. Pero estoy convencido de que de todo esto nos puede aportar muchísimo más. El invitado que tenemos hoy es una persona que me ha costado que pueda venir porque sé que tiene una agenda muy apretada, pero para mí era un auténtico honor y me hacía mucha ilusión que él estuviera aquí. Se trata de Francisco Sánchez. Muy buenas, Francisco. Buenas. Un placer, un privilegio, y hemos tenido que innovar para poder sacar este hueco en la agenda. Hemos tenido que predicar con el ejemplo, ¿verdad?, sí, cuando hablamos de innovación. Para las personas que aún no conozcan a Francisco Sánchez, podemos destacar de él un montón de cosas. Si le llevamos todo su currículum nos faltaría programa, pero bueno, él viene de ser ingeniero industrial, pero también tiene, digamos, esa parte equilibrada, de parte racional y parte emocional, porque también se ha formado en marketing en ESADE, también en pensamiento de diseño aplicado por la Universidad de Stanford. Bueno, que es una persona que no se ha aburrido mucho en la vida y que ha aprovechado muy bien su tiempo, y en su blog también se define como un profesional artesano, ¿no? Y cuando antes le preguntaba también cómo presentarlo, me ha dicho una frase que a mí me ha gustado mucho, ¿no?, que decía: más importante que eres es qué es lo que puedes aportar. Y creo que ya con eso da pistas de qué tipo de persona es. Francisco, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que te tendría que hacer es: ¿qué hace que unos negocios sean viables y otros no? Bueno, nos encontramos, como tú bien has definido en la introducción, en un verdadero cambio de época y no en una época de cambios. Los negocios tradicionales al uso, con modelos muy estructurados, siguen evolucionando, pero siguen evolucionando de una manera orgánica, y lo que sí que nos encontramos cada vez de una manera mucho más evidente es que maneras diferentes de hacer las cosas en entornos clásicos aportan resultados y sobre todo beneficios que hasta el momento eran impensables. Además, el mundo digital ha roto las fronteras, la globalización ha hecho que podamos estar en todos los mercados a la vez. Entonces, para mí la clave que hace que un negocio sea completamente distinto al anterior es precisamente la innovación. Y cuando hablamos muchas veces, cada vez está más de moda esto de tener un modelo de negocio trabajado, porque de alguna manera todos tenemos un modelo de negocio. Otra cosa que tú seas consciente de cuál tienes o simplemente lo estés dejando al azar. Cuando hablamos de modelo de negocio, ¿a qué nos estamos refiriendo, Francisco? Bueno, en realidad el modelo de negocio es una etiqueta que le hemos puesto a qué es lo que hace nuestra organización, ¿vale? Y qué es lo que hace nuestra organización es lo que llamamos una propuesta de valor. Al final nosotros tenemos clientes, tenemos actividades clave dentro de nuestra organización, percibimos unos ingresos, tenemos unos costes, pero lo que llamamos modelo de negocio es conjugar todo eso sobre un lienzo y poder plasmarlo y analizarlo
y que con una visión, digamos, desacostumbrada, ¿no? Entender por qué hacemos las cosas ahora, pero si existe la posibilidad de hacerlas de una manera diferente con el objetivo de obtener resultados diferentes. ¿Crees que es importante tener trabajado el modelo de negocio? En el entorno actual es fundamental. O sea, tienes que tener clarísimo cuál es tu ventaja competitiva frente a la competencia. Tienes que alinear esa ventaja competitiva, como tú decías al principio, con tu estrategia, porque al final la estrategia solo tiene sentido si nos permite hacer irrelevante a la competencia. Si no hay competencia no hace falta crear ningún tipo de estrategia y hoy por hoy no hay ningún segmento de mercado donde la competencia no sea feroz. Entonces, en ese sentido, es importante tener muy bien modelizado tu negocio porque te permite, sobre todo en ese análisis, hacer un rethinking completo, repensar en cómo estás aportando valor y ver si hay oportunidades de transformarlo y mejorarlo. Muchas veces se asocian esto del modelo de negocio para grandes empresas o medianas y se nos olvida que igual un negocio, una tienda, un comercio, también tiene que tener estructurado el modelo de negocio y además también se puede innovar, ¿verdad? Bueno, como te decía, al final nuestra estrategia y nuestro modelo de negocio es la única arma que tenemos para hacer a nuestra competencia irrelevante. Hoy por hoy tenemos competencia a nivel personal, está muy en boga el tema de marca personal porque competimos contra gente formada en las mismas escuelas que tú. Cualquier persona que haya sido emprendedora y haya montado su propio negocio tiene su competencia alrededor y, por supuesto, empresas de cualquier nivel, desde una pyme hasta una multinacional, tiene que tener estructurado su modelo de negocio, tiene que tener muy claras cuáles son sus fortalezas, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades y estar en continua adaptación. Hoy se dice en el mundo empresarial que las empresas que crecerán y seguirán en continuo crecimiento hoy y mañana serán aquellas que tengan una capacidad de adaptación mayor y sean capaces de adaptarse de una manera mucho más rápida al cambio. Porque incluso a veces una empresa pequeñita tiene sus dificultades a la hora de competir con una grande, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Y entiendo también que muchas veces, una de las típicas preguntas que le hago yo a los clientes y a cualquier persona que se está replanteando de cómo funciona su negocio es la pregunta de por qué te tienen que comprar a ti y no a cualquier otro. De alguna manera, con el modelo de negocio nos puede ayudar a resolver esta pregunta, ¿no? A mí esa pregunta me encanta porque tradicionalmente, por cultura y sobre todo porque en esta zona es una zona emprendedora, llevamos muchas décadas donde los negocios que actualmente sostienen la economía han sido gente de a pie que con una visión y arriesgando su patrimonio ha creado empresas excelentes, pero esa tradición nos lleva a enfocar mucho la propuesta de valor a través del producto, ¿vale? Y el cambio de paradigma es empezar a entender muy bien cuáles son las necesidades del cliente y que al final el producto sea el vehículo que las satisface, pero que no sea lo único que las satisface. Hay un concepto de producto ampliado, ¿vale? Donde entra toda la experiencia del usuario al entrar en contacto con tu propuesta de valor y todo eso es lo que hace que una empresa sea diferente a la otra. O sea, dos empresas pueden vender zapatos de la misma calidad, con el mismo proceso productivo, pero conforme tú percibas que ese producto llega a tus manos, en el embalaje, en la atención, en la publicidad, en la exclusividad que te dé el producto, es lo que te hace decantarte por una cosa o por otra. Entonces, la decisión de compra hoy en día es más emocional que racional, se da por hecho que la calidad es intrínseca ya al producto y lo que realmente diferencia a una empresa de la otra es cómo tú eres capaz de crear esa propuesta de valor y hacerla ver al cliente. Cuando estamos ya con un modelo de negocio establecido y queremos de alguna manera hacer un giro, hablamos de la palabra de innovación. ¿Qué es necesario en una empresa o en una organización o un pequeño negocio? ¿Qué es necesario hacer para poder innovar? Bueno, innovación es un término que hoy en día, con esta época de cambios que estamos viviendo, está como muy oído, ¿no? Yo leí un día una frase que me marcó, que a todo el mundo le gusta hablar de innovación hasta que le toca en persona. Innovar, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, es utilizar conocimiento y tecnología existente de una manera diferente. Eso es lo que realmente es innovar.
Y eso es lo que le da el gran valor a la innovación, de ponerla en la mano de cualquiera. O sea, no tienes que tener grandes inversiones en investigación, sino que cualquiera puede innovar. Tener la feliz idea de crear algo que no existe y que pueda ser el producto estrella, eso es inventar. Y para eso hay poca gente que tenga facultades, ¿no? ¿Qué hace falta para innovar? Para innovar lo que hace falta es salir de la caja, empezar a entender muy bien cuáles son las necesidades del cliente, abrir muchísimo la mente y ver la realidad con unos ojos y una mirada desacostumbrada y aprovechar conceptos de hibridación o de cosas que han funcionado en otros negocios y ver si los puedes aplicar en el tuyo. Y sobre todo, la innovación requiere de un cambio cultural. O sea, las empresas, los negocios se gestionan por procesos. Insistimos mucho en mejorar esos procesos. Yo soy un defensor a ultranza de la filosofía de mejora continua, de la filosofía Kaizen, pero llega un momento en que el esfuerzo de mejorar es tan grande que impera ya innovar. Innovar requiere de ese cambio cultural, de esa manera de ver las cosas con otro enfoque y poder empezar a hacer experimentos controlados con tus clientes, de ver cómo puedes variar tu propuesta de valor y convertirla en algo diferente sin perder lo que es la esencia de los valores y la cultura de tu compañía. Antes de la grabación del programa hemos estado hablando, ¿no?, de algunos casos prácticos, como puede ser el tema de innovar dentro, por ejemplo, de una peluquería, ¿no? ¿Podrías comentarnos a la gente en qué consiste, por ejemplo, esta innovación? Bueno, innovaciones hay en todos los sectores, empezando por empresas como Uber, que han cambiado el concepto de movilidad, o empresas como Airbnb, que han cambiado el concepto de alojamiento a nivel mundial. Pero anecdóticamente, el otro día, hablando con un profesor, me comentaba que ha habido una empresa que en su barrio pues empezaba a tener problemas de asistencia con los clientes. Es un negocio, digamos, pasivo, ¿no?, donde tú esperas que el cliente entre, y se le ocurrió aplicar una tarifa plana a sus clientes de toda la vida, ¿no? Entonces ella, a principio de mes, les pasa un cargo de lo que costaría el servicio de peinado, corte, etcétera, para todo lo que es el mes. Ellas pueden ir tantas veces como quieran, y claro, ha supuesto un cambio radical de no saber si llegas a final de mes, a la primera semana del mes, tener cubiertos tus ingresos necesarios, y que además en el boca a boca empiece a generarse una publicidad gratuita de, oye, yo me peino gratis, yo pago una cuota mensual y voy cuando quiero. Pues claro, ha transformado su modelo de negocio, ha traído clientela de otros competidores cercanos, y al final lo que ha hecho es una innovación aplicando la tarifa plana que se utiliza en otros sectores, como puede ser la telefonía móvil, a un sector tradicional como es la peluquería. Hay una palabra de la que yo soy fan, que es el modelaje, ¿no?, que básicamente era de lo que estabas hablando. Dentro de cuando vamos a innovar y cuando estamos generando un nuevo modelo de negocio, se puede aplicar, ¿verdad? Claro, o sea, al final lo que se trata es que esto que hablamos de transformar un modelo de negocio no sea un concepto desestructurado, ¿no? Digamos que el camino que tenemos que recorrer es entender muy bien cuáles son nuestros valores y cuál es la cultura de la compañía. Al final, una empresa sin personas es un edificio, y es importante entender qué hay ahí y qué se ha hecho bien para llegar donde se ha llegado. Una vez tienes esa foto, ese modelaje, ver si hay formas distintas de aportar valor, y para eso hay herramientas como puede ser el pensamiento de diseño, que basado en la empatía y en entender muy bien las necesidades del cliente, te permite utilizar técnicas de pensamiento divergente, muy creativo, y converger luego a cosas muy concretas, y ver cómo puedes variar esa propuesta de valor. Para que eso no se quede en un papel mojado, tienes que estructurar eso en una serie de proyectos, en una serie de actividades concretas, que las puedas medir en el tiempo, que las puedas pilotar a través de las personas, y que a través del liderazgo, que es el que hace que se mueva la empresa desde una posición, digamos, tradicional a un nuevo entorno mucho más dinámico, ir ejecutando esos pequeños pasos que te llevan de la posición A a la B
pero jamás en línea recta. Es como una especie de montaña rusa muy emocional, con mucho altibajo, y que es donde realmente se ve la diferencia de un liderazgo en cómo conducir las personas a través de ese proceso, de salir de su zona de confort y ir a otro espacio desconocido. Porque entiendo que muchas veces cuando ya, como tú bien decías antes, cuando hablamos de innovación, muchas personas está muy bien para otros, pero cuando nos toca a nosotros nos va a llevar a salir de nuestra zona de confort y de alguna manera va a levantar nuestras defensas. Entonces entiendo que muchas veces uno de los hándicaps a la hora de poder aplicar estos procesos de innovación son las barreras internas de las personas, y ahí es cuando muchas veces entrará en juego el tema del liderazgo. ¿Qué ha de tener un buen líder para que las personas de la organización les acompañen? Bueno, la innovación requiere un cambio de cultura, ¿vale? Y muchas veces se asocia la innovación a producto, cuando realmente la mayoría de empresas a nivel mundial que están innovando más en la parte de cómo llega ese producto al cliente que en el propio producto. Y para mí la principal cualidad que tendría que tener el líder es visión, porque estás dirigiendo a la gente hacia algo desconocido, de alguna manera estás trayendo el futuro al presente, y sobre todo credibilidad, ¿vale? Estás andando en terreno muy inestable y tienes que acompañar ese proceso generando una filosofía donde la cultura al fallo esté bien vista, y es algo que en nuestros genes latinos es doloroso, ¿vale? Eso de equivocarse, aprender de esa equivocación y reconducir a veces no nos resulta fácil, a diferencia, por ejemplo, de los anglosajones o la filosofía de la escuela americana. Pero para mí serían esos dos grandes valores, ¿no? Visión, credibilidad y hacer. Al final, si quieres que algo ocurra, tienes que empezar a hacer e ir aprendiendo en ese proceso poco a poco. Qué bueno lo que estás comentando, ¿no? Porque de alguna manera la visión también genera tranquilidad al resto de gente. Cuando ves a alguien que está con tanta claridad, tan convencido y con esa confianza hacia donde camina, la gente es mucho más probable que les acompañe, ¿no? A la vez eso va acompañado de lo que estás hablando de credibilidad, de confianza. También estás hablando el tema de la cultura al fallo, ¿no? Me venía a la mente una anécdota que contaban de uno de los directivos de Johnson & Johnson, que cuando entró, al poquito tomó una decisión que le costó millones y millones de dólares a la organización y lo llamaron allí al despacho para hablar con él, y él pensaba que lo iban a despedir. ¿Y sabes para qué fue? Fue para felicitarle. Dice, a ti te pagamos por tomar decisiones y entonces te tenemos que felicitar por haber tomado la decisión. Ahora bien, como vuelvas a cometer el mismo error, sabes que al día siguiente estás en la calle. Algo que tú bien comentas, que aquí muchas veces tenemos ese temor a equivocarnos, ¿no? Y por último también hablabas de la acción, ¿no? Que cuando haces cosas pasan cosas, ¿no? A mí también me viene a la cabeza hasta qué punto entra en juego la empatía, porque cuando un líder tiene que estar de alguna manera liderando, valga la redundancia, y dirigiendo a personas, se va a encontrar con muchos perfiles, ¿no? Y yo suelo hablar que tu palabra no tiene ningún valor hasta que la persona que está enfrente no siente que le has comprendido. ¿Qué papel crees que juega el tema también de la empatía a la hora de liderar? La empatía es fundamental en el liderazgo y también en esta transformación del modelo de negocio que decíamos, de entender muy bien las necesidades del cliente. Es una cualidad fundamental en el líder de hoy. Y luego, por lo que comentaba de la anécdota de la cultura al fallo, la cultura al fallo dentro de este entorno, en el pensamiento ágil, ¿vale? Que es un poco lo que el pensamiento de diseño lleva intrínseco, de trabajar mucho con herramientas visuales de modelizado. Hay una frase que es equivócate pronto y barato, ¿vale? O sea, si tienes que aprender en el proceso de crear esa nueva propuesta de valor, que sea cuanto antes y que lo que prototipas o el producto que diseñas sea lo más económico posible, ¿vale? Porque lo que se trata es de utilizar el fallo como una forma de aprendizaje, no como una excusa o un freno al desarrollo del negocio. Porque muchas veces estamos más pensando que actuando, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, un amigo en común como es Fernando Botella, sí, que él habla de la importancia de la acción, ¿no? Dice, nuestra huella tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que pensamos, ¿no? Y claro, aquí hay un tema que también estás hablando de, que me viene a la mente, es el proyecto mínimo viable. sí. Es decir, cuando tienes una idea, téstala lo más rápido posible para ver hasta qué punto eso es viable, ¿no? Porque en el papel todo se sostiene. Sí.
Luego hay que ponerlo en acción para ver hasta qué punto eso puede ser aplicable. Has hablado varias veces de pensamiento de diseño, ¿no? que es justo también en lo que te has formado con la Universidad de Stanford. ¿En qué consiste el pensamiento de diseño? El pensamiento de diseño es una metodología que surge hará unos 6 años en Stanford, de una consultora que se llama IDEO, y consiste en tener una metodología para poder analizar un problema desde un punto completamente diferente y utilizar un proceso lógico que se basa en la empatía, en el prototipado, en la validación, para poder crear algo diferente, ¿vale? Se llama pensamiento de diseño porque de alguna manera utiliza lo que sería el árbol de decisión al que se enfrenta un diseñador de un producto en la ejecución de un proyecto, pero se aplica desde la estrategia hasta cómo repensar un producto existente dentro de la compañía, a cómo transformar partes de tu modelo de negocio, cómo llegas al cliente, cuál es tu canal, cuál es tu ventaja competitiva, y aprender en ese proceso con un equipo lo más multidisciplinar posible, donde se puedan tener opiniones contrastadas y que surjan ideas diferentes que te permitan poder construir realidades diferentes. Lo importante en todo ese proceso, aparte de poder aplicarlo convenientemente para obtener los resultados que esperas, es que no sea un modelo disruptivo respecto a la cultura que hay. O sea, tú puedes prever una realidad bastante diferente a la actual, pero tienes que construir de una manera muy lógica cómo vas dando los pasos, porque lo que actualmente tienes funciona y es tu base de ingresos actual, ¿vale? Entonces, sí a la innovación, sí a la transformación del modelo de negocio, pero salvo que veas un océano azul que te puedas tirar de cabeza, con mucha cautela ir modulando ese cambio, pero que sea siempre una acción constante y, como te decía al principio, que forme parte del ADN de la empresa, que esa adaptación al cambio sea algo constante y no haya una resistencia constante a cambiar. De alguna manera me viene una de las frases también aplicadas del campo del deporte, que yo sé que tú también eres muy aplicado en el campo del deporte, de un seleccionador brasileño que era Parreira, que decía: la naturaleza no da saltos, ¿no? Y a veces dar pasitos pequeños hacia donde nos queremos dirigir ayuda más que hacer cambios a veces demasiado drásticos. Hay una última pregunta que me gusta hacerte, a todo el mundo ya es transversal en todos los programas, que es: ¿qué importancia tiene tener una actitud positiva a la hora de innovar en una empresa? Estamos hablando de cambio, estamos hablando de liderar personas, estamos hablando de entender de una manera diferente las necesidades de nuestro cliente. Como no tengas una actitud positiva al cambio y a poder crecer y evolucionar con ese nuevo modelo de negocio, lógicamente te estás cerrando tú solo las puertas. Y bueno, por último, últimamente nos gusta cerrar con un cierre musical. Esta canción medio ha sido consensuada, ¿no? Porque tenemos bastantes cosas en común y una de ellas es los gustos por la música. ¿Qué canción has elegido, Francisco, y por qué esa? Pues he elegido La llamada de Ismael Serrano porque compartimos afición musical y porque precisamente esta transformación del modelo de negocio que hoy presentamos no deja de ser una llamada a mirar, vuelvo a repetir, de una forma desacostumbrada a lo que actualmente estás haciendo y ver si lo puedes hacer mejor para que tu empresa siga siendo sostenible y rentable en el tiempo. Francisco, no te voy a decir adiós porque va a ser un hasta luego y desde aquí ya te dejo la puerta abierta para si quieres volver otra vez y, bueno, si quieres no, compromiso, vuelves otra vez, Francisco. ¿Estás dispuesto a volver otra vez al programa? Sí, buscaremos otro momento innovativo para compartir juntos. Vamos a empezar a poner ya las agendas en marcha para que pronto vuelvas a estar aquí en el programa y nos puedas seguir aportando. Muchísimas gracias por haber compartido todo tu saber hacer y experiencia con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Y bueno, a los amigos que nos seguís desde casa y aquellos que sois más activos, siempre nos gusta mandaros un saludo especial desde aquí. Hoy especialmente queremos hacerlo pues con amigos que tenemos en común, tanto Francisco como yo, como es en este caso Rubén Montesinos, del cual soy el presidente de su club de fans, y además también a Cristina Mulero, que ya también ha estado en este programa y es una buena amiga del programa y de ambos. Y bueno, también deciros a todos que si queréis volver a ver el programa o tener un poquito más de información de nosotros o también ponernos en contacto para hacernos cualquier tipo de sugerencia, en actitudespositivas.com podéis hacerlo y también podéis ver el programa dentro de muy poquito en intercomarcal.com, podéis descargarlo también.
Y bueno, hasta la semana que viene con más actitud positiva y herramientas prácticas.